Después del último vídeo sobre el precio de la fama, recibimos la noticia de que habían concedido el Premio Nobel de Medicina a Svante Pabo, paleogenetista del Instituto Max Planck de Leipzig. Casi al mismo tiempo, el día 19 del mismo mes, una noticia anunciaba que un grupo de científicos, el grupo en el que participaba el flamante Premio Nobel, había publicado un artículo en la siempre calificada de prestigiosa revista Nature sobre las relaciones sociales de una familia de neandertales siberianos. Este evento vuelve a ser una muestra de cómo se produce la fama en la investigación prehistórica. En un artículo del 22 de octubre en el blog de la National Geographic leemos que los neandertales, extinguidos hace unos 40.000 años, son la especie humana más emparentada con la nuestra, que se han encontrado muchos fósiles a lo largo de la historia, pero nunca hasta la fecha se había documentado ningún parentesco. Ahora, dice National Geographic, se ha encontrado la primera familia genéticamente identificada en Chagirskaya y Okladnikov, dos cuevas de Siberia. La noticia en el blog de la BBC va todavía más allá, diciendo que el estudio también arroja luz sobre cómo se organizaban las comunidades neandertales y el rol de las mujeres. Algunos autores del trabajo se animan y se desmelenan en las entrevistas. Por ejemplo, nuestro estudio proporciona una imagen concreta de cómo podía haber sido la comunidad neandertal. Y eso hace que me parezcan mucho más humanos. Esto lo ha comentado Benjamin Peter del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, uno de los autores del estudio. Dice, eran personas que vivían y morían en pequeños grupos familiares, probablemente en un entorno hostil, pero que sin embargo lograron perseverar durante cientos de miles de años. Algunos comentarios de los especialistas patrios españoles tampoco se quedan muy lejos de estos comentarios exagerados. Por ejemplo, las hembras eran las que abandonaban su clan de origen. Esta es una práctica muy común entre muchos grupos de Homo sapiens y también entre otros primates para mantener la variabilidad genética. Es decir, es casi como si se organizaran estratégicamente y conscientemente para evitar la endogamia. Esto lo dice Antonio Rojas en El País, añadiendo, por supuesto, que ellos ya lo habían dicho, habían llegado a las mismas conclusiones en el 2011 para el yacimiento del Sidrón. El artículo se ilustra con una tierna imagen de un padre cargando con una niña pequeña, que es obra del fantástico ilustrador científico Tom Björklund, que yo recomiendo encarecidamente consultéis su Facebook. En definitiva, y como en el juego del teléfono roto, desde la publicación científica hasta su divulgación se van acumulando tergiversaciones. Primero, vuelve a producirse el abuso semántico que ya he comentado en mis vídeos anteriores, el uso del concepto de especie. Precisamente en el trabajo del equipo de Leipzig se ha demostrado que hubo cruces entre las formas humanas denisoviana, neandertal y la predominante actualmente. Por lo tanto, ninguna de estas formas debería ser definida como una especie distinta de Homo. Si nos queremos denominar Homo sapiens, entonces neandertal y denisoviana son formas, o si se quiere, subespecies también de Homo sapiens. De hecho, en el artículo original solo se emplea la palabra especie para calificar la de los gorilas de montaña. Nunca la emplean para humanos. Pero vayamos al artículo original. Primero de todo, el artículo en realidad se titula prudentemente Genetic Insights into the Social Organization of Neanderthals, lo que se podría traducir como aportes de la genética al conocimiento de la organización social de neandertales. En el trabajo en cuestión, realizado por 35 investigadores, se han pulverizado hasta 65 miligramos
en 27 restos humanos neandertales. Con ello han conseguido obtener 17 muestras aptas para realizar estudios paleogenéticos. Tocan a 2 firmantes por cada muestra. Los especímenes proceden de 2 cuevas rusas, Charikivskaya y Okladnikov. Ambas están datadas alrededor de hace 50.000 años, entre 40 y 59.000 años. En el resumen nos dicen que en el artículo van a proporcionar una documentación detallada de la organización social de una comunidad neandertal aislada en el extremo oriental de su extensión geográfica conocida. Aquí encontramos un segundo abuso semántico que concierne a la utilización del concepto de relaciones sociales. En realidad, en el artículo definen muy bien lo que ellos entienden por organización social. El tamaño, la composición sexual y la cohesión espacio-temporal de una comunidad, y definen comunidad como un conjunto de individuos que presumiblemente vivían juntos en el mismo lugar. Sin embargo, cuando esto pasa a los titulares de los media, se nos da a entender lo que todo el mundo visualiza cuando se habla de relaciones sociales, las que establecen mujeres y hombres para el trabajo de producción de bienes, para la supervivencia y para asegurar su reproducción, la distribución de actividades, la organización del calendario, las reuniones de familia para celebrar la vida en común, las relaciones de poder, etcétera, etcétera. Es evidente que en todas las comunidades podemos establecer relaciones genéticas paternofiliales, biológicas, genéticas. De momento todo el mundo ha tenido un padre y una madre biológicas. Ahora bien, lo interesante no es que se puedan establecer estas relaciones entre los restos, estas relaciones genéticas de parentesco padre-hija o primos. La cuestión previa y la cuestión más importante es qué hacen esos restos de estos individuos, algunos genéticamente relacionados, dispersos desde el cuadro de la excavación, desde el metro cuadrado de la excavación I7 hasta el O12, son bastantes metros de distancia, y también a lo largo de 3 estratos, 6A, 6B y 6C. ¿Qué relación tiene esto con el proceso de sedimentación de la cueva? ¿Cómo han llegado estos restos allí? ¿Cuál fue su contexto de depositación? ¿Qué relación tiene este contexto con las actividades productivas que se documentan en la entrada de las cuevas? Para saber esto y para poder interpretar verdaderamente las relaciones sociales que subyacen en un conjunto de restos humanos, primero previamente habría que hacer un análisis tafonómico forense. Y esto es lo que, por desgracia, no se ha hecho en este caso. Por ello, debemos recurrir directamente a la monografía de 2018, que está en ruso y en inglés, de la cueva Charikivskaya. Esta monografía podía ser perfectamente un trabajo de los años 80 del siglo pasado. Son una serie de estudios de distintas disciplinas yuxtapuestos y que competen especialmente y están muy bien hechos a la sedimentología, micromorfología de suelos o de sedimentación, dataciones, palinología, estudios de fauna, de tipología lítica. Se incluyen efectivamente algunas consideraciones tafonómicas, pero están referidas básicamente a la fauna y no a los restos humanos. Estos solo se estudian desde una perspectiva morfométrica y solo hay un par de anotaciones esporádicas de este hueso tiene una fractura moderna o este hueso tiene una fractura fresca y este hueso está aplastado. En la monografía podemos ver que la tasa de sedimentación fue muy baja y los restos representan principalmente la actividad de aportación de carroña y de tránsito y de pisoteo por animales carnívoros y carroñeros. En definitiva, ha habido también intensos procesos de sedimentación posterior al depósito de los restos. Y así vemos que hay restos de animales domésticos, de perro, de abeja y de buey, hasta en los depósitos del Pleistoceno, en el estrato 5, 6A y 6B. También vemos que solo en los niveles 6A y 6B hay trazas de una mayor presencia humana, aunque esporádica,
y que va alternando con una presencia intensiva por parte de carnívoros y de carroñeros. Las marcas de corte de instrumentos líticos se han encontrado prácticamente exclusivamente en los restos de bisonte, que son mayoritariamente dientes y huesos cortos de las extremidades que tienen poco valor nutritivo. La acumulación de estos restos óseos de este animal se concentra en la zona de la entrada. Así, los autores de la monografía al final concluyen que los habitantes paleolíticos de Chaquirisgaya cazaban principalmente bisontes, subadultos y hembras, y suponen que es posible que fuera una caza estacional coincidiendo con migraciones anuales estacionales de las manadas de bisonte que irían desde las tierras bajas y desde el pie de monte del Altai hasta las partes más altas de estas montañas. Entonces no sabemos si los restos humanos fueron depositados o no por los mismos humanos, una especie de panteón de larga duración, o si fueron víctimas de un accidente catastrófico o de una epidemia, o tal vez fueron aportados por carroñeros o por leones o lobos que cazaron humanos. Se trata de una muerte masiva de personas que formaban parte de un grupo mayor y que estaban allí por azar o solo esporádicamente o solo estacionalmente. Pienso que solo en el caso de que fuera una catástrofe colectiva podríamos decir que se trata efectivamente de la representación de un grupo de producción y de reproducción. Solo en este caso se podría empezar a especular sobre las verdaderas relaciones sociales. Y tan solo la relación genética cierta entre padre e hija sabemos si era una relación socialmente reconocida. Pero aceptando los resultados analíticos paleogenéticos, veamos si lo que afirman al final sobre la residencia patrilineal y sobre el movimiento de mujeres está justificado. ¿Qué es lo que realmente dicen en el artículo original? Pues que hay un padre y una hija de entre 15 y 20 años. Además, establecen un parentesco de segundo grado entre un niño masculino y una mujer adulta, quizá su tía o su abuela. Además, hay dos posibles nietos de una misma abuela. Y estas son las relaciones de parentesco biológico de los 11 o 12 individuos que han podido determinar, sobre los que se concluye que pertenecieron a una misma comunidad, entendido comunidad, evidentemente, tal como ellos lo entienden, a su manera. Esto es indicativo, inequívoco, de movimientos exogámicos de las mujeres. Vamos a ver. Naturalmente, el estudio va más allá para justificar la exogamia. Comparando las muestras de las dos cuevas, llegan a la conclusión de que, aunque estuvieran separadas por algunos milenios, había alguna conexión genética entre las dos comunidades. Y así pueden proceder a un estudio poblacional con 14 individuos y compararlos con análisis genéticos de otros sitios. Encuentran en este análisis que la estructura genética de la relación entre el linaje Y masculino y del linaje mitocondrial femenino se parece al de los gorilas, la relación de la estructura genética de estos dos linajes. Pero enseguida, después de decir que se parece al de los gorilas, enseguida añaden que eso no significa que neandertales y gorilas tuvieran la misma organización social, puesto que hay varias posibles causas alternativas que podrían explicar esta semejanza. Para entrever cuáles de las alternativas sería la más plausible, realizan una simulación estadística y toman como referencia el modelo de esta especie del gorila de montaña, aunque enseguida también reconocen que este ejemplo tiene problemas por la interferencia humana y porque algunos de los gorilas tienen una vida en cautividad y otra parte de la población tiene una vida en semilibertad. La conclusión de toda esta simulación es que el modelo teórico de lo que ellos definen como organización social, el modelo que mejor encajaría sería el de un grupo o unos grupos de 20 individuos con mujeres que cambiaran mayoritariamente de grupo. Sin embargo, admiten que habría algunas mujeres en Chaquirisgaya
que habrían continuado en el mismo grupo en el que nacieron. En resumen, que aquello de que las hembras eran las que abandonaban su clan de origen no parece una conclusión sólidamente contrastada, y mucho menos la utilización del concepto de clan que desde el punto de vista de la antropología social y cultural tiene una connotación muy clara, tiene una definición muy clara que no se corresponde en absoluto a este tipo de conclusión. ¿Qué es lo que aporta el estudio paleogenético del polvillo de Neandertal, aparte de establecer estas filiaciones genéticas? Bien, han podido aumentar el número mínimo de individuos en Shakiris-Gaia. La osteología tradicional calculaba 4 adultos y de 1 a 4 individuos juveniles. Ahora se ha podido determinar un total de 11 o 12 personas, 3 o 4 hombres adultos, 2 mujeres adultas, 3 niños y 3 niñas. Además, se han podido relacionar entre sí restos aislados, 3 dientes de un mismo individuo que, desde un punto de vista de su crecimiento, hubieran sido por la osteología atribuidos a 2 individuos distintos, y también, por otra parte, se han relacionado una falange con un diente que pertenecería a otro individuo. Para acercarnos verdaderamente a la organización social, los estudios paleogenéticos se deberían haber cruzado con estudios de los instrumentos y los residuos de consumo, con análisis tafonómicos y de distribución espaciales. Pero también hay muchos más datos muy relevantes que se pueden obtener con las analíticas de hoy sobre los restos antropológicos, aunque, por desgracia, en algunos casos eso significaría pulverizar o cortar más dientes y huesos de neandertales. Los estudios de elementos traza, los estudios de isótopos del oxígeno, los estudios de microdesgaste dental, características diferenciales en las inserciones musculares entre los dos sexos, los signos de estrés, como por ejemplo el signo de destete, el estrés por destete. En la cueva Okladnikov, por ejemplo, el estudio osteológico tradicional encuentra estrés alimentario en un niño de entre 9 y 10 años. Pero podría haberse analizado si existía también una dieta diferencial, si los individuos han crecido o no en el mismo entorno, si han realizado el mismo tipo de actividades e incluso si han muerto en la misma estación del año, o si han muerto en momentos diferentes del año, o si han muerto en la misma estación en que murieron los bisontes. Todo esto nos iría acercando a esa organización social. Bueno, más allá, y admitiendo la hipótesis de que hubiera existido realmente una exogamia femenina, sería interesante el hecho de que la hija muriera viviendo en el mismo grupo de su padre, posiblemente, presuntamente su grupo natal, hasta una edad de entre 15 y 20 años. Esto podría documentar realmente una edad de emparejamiento tardía. Significaría que las mujeres neandertales del Extremo Oriente se emparejaban exogámicamente después de esa edad. Otras conclusiones a nivel de poblaciones en el artículo original son probablemente más relevantes para entrever una dinámica social macro, a largo plazo. Constatan la similitud genética de estos restos entre sí y con poblaciones del occidente, pero que se distinguen, o que son diferentes respecto a los individuos más antiguos de la misma zona del Altai, los individuos de Denisova, por ejemplo. En este sentido, hubiera sido interesante combinar el resultado de la paleogenética con el estudio tecnotipológico. En efecto, según este estudio tecnotipológico de la industria lítica, habría una misma, comillas, tradición cultural con algunas variantes entre 200.000 años y 40.000 años en la zona del Altai, excepto precisamente en Okladnikov y en Shakiris-Gaia, sitios para los que el análisis tipológico señalaba primero un carácter local de las materias primas por un lado y luego una semejanza con los sitios occidentales, pero una diferencia notable con los otros sitios de la zona. Según los autores de la monografía original, esta peculiaridad de los dos conjuntos líticos
respecto a los de su contexto geográfico inmediato, podía deberse o bien a condiciones ambientales peculiares, o bien a especialización económica de las poblaciones, o a la especificidad y calidad de los recursos de las materias primas, o a la diversidad funcional de los sitios. Pero ninguna de estas posibilidades ha sido contrastada, ni tan solo se ha realizado un estudio funcional de las piezas líticas, y tampoco ha sido contrastada con este análisis paleogenético. Finalmente debemos decir que sí, que el artículo acaba con la maldita frase de siempre, más o menos lo que dice el periodista. Con todo, los propios autores del estudio señalan las limitaciones del mismo y apelan a la realización de más estudios que tomen muestras de múltiples individuos de comunidades neandertales adicionales en otras partes de Eurasia, para arrojar más luz sobre la organización social de nuestros parientes evolutivos más cercanos, es decir, necesitarán más estudios paleogenéticos. Yo solo espero que antes se discuta ver cómo se extrae el máximo rendimiento de pulverizar más restos neandertales. Si solo se analiza la paleogenética, porque ahora es lo que está de moda, gracias entre otras cosas al interés de las farmacéuticas por desarrollar la genética, o si se estructura realmente un programa metodológico integral para poder cruzar diferentes tipos de estudios y así contrastar mejor las diferentes hipótesis. Por la cantidad de personas involucradas en este trabajo, parecería que no debe ser un problema juntar equipos verdaderamente interdisciplinares con una orientación desde la arqueología social. Esperemos que esto sea así.